Rodrigo Gutiérrez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, presentó el libro La participación política en una lucha de interés colectivo, la defensa del maíz, de Katy Mariel y Lisi Peralta, ilustrado con obras de Flavio Díaz en la exposición Maíz, Sangre del País. En primer lugar, por supuesto, una felicitación a GEA por estos 40 años de organización, de lucha, de defensa de nuestros bienes comunes, de nuestros territorios, los territorios de los pueblos, de nuestros recursos naturales. Muy honrado y muy agradecido por poder estar en esta fecha, acompañando esta celebración y también la presentación de este documento, sobre el cual haré algunas reflexiones, y también pues, muy agradecido y muy honrado por estar en una mesa bellísima como esta. La verdad es que, desgraciadamente, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas es imposible encontrar un espacio como este en el que se pueda reflexionar sobre el maíz. El documento es un documento de esfuerzo de reflexión sobre las distintas acciones que en el país se han intentado y sobre todo el esfuerzo de articulación de redes y de grupos, de organizaciones, incluso de comunidades en esta lucha jurídica de defensa del maíz. Ese es el título del texto, la defensa del maíz desde la participación política en una lucha por el interés colectivo. El documento está en un primer momento construido a partir de una reflexión sobre el derecho a la información, que son derechos muy relevantes para poder hacer una defensa de un bien común como este y como muchos otros. La información es clave para poder avanzar en la defensa jurídica. La participación, que por supuesto es también fundamental y que desgraciadamente en nuestras sociedades construidas a partir de democracias representativas son muy limitadas. La idea de participación generalmente está reducida a consejos ciudadanos no vinculantes o a consultas a la ciudadanía también no vinculantes, y sin embargo es un eje muy importante en este texto, en una propuesta, digamos, de radicalización de esa participación, de esa necesaria participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, que por supuesto en la evolución de las normas en materia de maíz prácticamente no ha existido. Las autoridades fingen que los ciudadanos participan y los esfuerzos de participación son poco escuchados. Un tercer eje muy importante, que es el tema de consulta sobre todo a los pueblos indígenas. Como ustedes saben, los pueblos indígenas, a partir de nuestra Constitución y del derecho internacional de los derechos humanos, tienen el derecho a ser consultados frente a cualquier proyecto de desarrollo que pueda impactar sus culturas, sus territorios, sus recursos ambientales, y también el derecho a la justicia. Y las autoras aprovechan el tema del derecho a la justicia para narrar a lo largo del documento todos aquellos esfuerzos de articulación de organizaciones y de grupos para la defensa a partir ya de acciones concretas que han sido interpuestas a lo largo de estos últimos años para intentar frenar ese proceso de destrucción de este bien común. Lo que el documento muestra, evidencia, creo que es muy útil por muchas razones, pero una de las cosas que nos pone en la cara es esto a lo que ya se refería Katy, ¿no? Y es la falta de compromiso del gobierno federal y de otros gobiernos también, por supuesto, con este bien común. Es la pérdida por parte de nuestras autoridades de una noción de interés común, de una noción de creación legislativa para el bien vivir y para el desarrollo y el bienestar de nuestras comunidades, y una legislación fundamentalmente orientada para el mercado, para el desarrollo del crecimiento a toda costa, sin tomar en cuenta las necesidades de las personas y de los pueblos. Y al principio nuestras compañeras hacen una breve narración sobre cómo ha ido evolucionando la norma en relación con el tema del maíz.
y la verdad es que uno se entristece porque descubre esto, ¿no? Un primer convenio de biodiversidad a escala internacional firmado por los países con el objetivo de intentar controlar los organismos genéticos modificados, pero que cuando esa norma internacional luego es traducida dentro del orden interno, e incluso bajando algunos de los principios más importantes del orden internacional, como por ejemplo el principio precautorio, ¿no? Frente a los organismos genéticamente modificados, hay una obligación hacia las autoridades de actuar bajo el principio precautorio, o sea, no hacer nada en tanto que haya presunciones científicas del posible daño ambiental o cultural o a la salud que puedan tener estos organismos. Y luego en la norma se establece también un mecanismo de protección especial al maíz. Hasta ahí más o menos uno podía imaginar que bajar ese convenio internacional dentro del orden interno más o menos iba en una cierta sintonía con lo que podía ser una defensa del maíz en nuestro país. El problema es que Calderón, en un acto absolutamente autoritario, crea el reglamento. Bueno, la ley tuvo un primer reglamento y Calderón lo que hace es modificar ese reglamento con el objetivo de abrir el negocio del maíz en este país y permitir la entrada de las grandes empresas multinacionales para empezar a hacer pruebas de distinto tipo, 3 etapas para llegar a ya la comercialización del maíz transgénico en México. Por lo tanto, bueno, no nos extraña, por supuesto, a nadie la actitud de Calderón, sin consulta, pasando un reglamento por debajo de la puerta, sin participación, simplemente en un acto ejecutivo autoritario vinculado a las empresas multinacionales. Por lo tanto, es un reglamento en favor de las empresas multinacionales, es un reglamento en contra del bien común, en contra de la vida de los pueblos y en favor de las empresas multinacionales. Frente a ello, el documento a continuación empieza a narrar cuáles han sido los distintos esfuerzos organizativos y a partir de esos esfuerzos organizativos la presentación de documentos ante distintas instancias para intentar frenar ese acto y otros actos que se derivan de este reglamento autoritario. Y ahí están con mucha claridad, es una matriz que le permite a uno avanzar muy fácilmente, muy ágilmente para ir entendiendo todo ese ejercicio de articulación y de defensa jurídica del maíz en México a partir de esto que se narra aquí. Hay 5 esfuerzos fundamentales: un amparo ante un juez, un amparo contra esa modificación reglamentaria, una revisión del dictamen del acuerdo ante la COFEMER, un tercer ejercicio que es una petición de revisión jurídica del decreto de reforma al reglamento, esto ante la Consejería Jurídica, ante el Ejecutivo Federal, un tercer esfuerzo de revisión de los permisos que se emitieron a partir del reglamento, esto ante Zagarpa, Senacica, y finalmente una denuncia popular con una revisión de esa propia denuncia ante la Profepa. Son todas acciones jurídicas construidas con base en los derechos a los que he aludido antes y algunos más. Y las respuestas de las autoridades pues son también muy significativas en relación a lo que el gobierno piensa sobre el maíz. En el primer caso, el juez desecha el amparo por falta de interés jurídico. En el segundo caso, la COFEMER desecha por considerar que no afecta la esfera jurídica. En el tercer caso, la Consejería Jurídica desecha igualmente. En el cuarto caso, la Zagarpa desecha el recurso por falta de interés jurídico. Y en el quinto caso, la Profepa se declara incompetente. Estas son las respuestas, habría que decir, frustrantes para quienes han iniciado, y hemos, porque en Profepa yo de una manera muy modesta participé junto con muchos de los compañeros que están sentados sobre esta mesa. En un primer momento uno podría tener una sensación de frustración frente a todos estos esfuerzos de articulación para la defensa
jurídica. En cualquier caso, me parece que el documento es un documento fundamental en tanto que nos permite construir el expediente jurídico para continuar en la lucha frente a los transgénicos y por la defensa del maíz. Es muy relevante que se haya hecho todo eso que se ha hecho, incluso no habiendo recibido respuestas positivas por parte de las autoridades. Era previsible, por supuesto, las compañeras no actuaron, ni las organizaciones, en una condición de ingenuidad, sino intentando demostrar que las autoridades están todas en favor de los transgénicos y en contra de la protección de este bien común. Y es muy útil tener toda esa experiencia jurídica ya acumulada y además señalada aquí con toda claridad, porque eso permite avanzar en la articulación y en la defensa hacia otros espacios, permite escalar el esfuerzo de defensa hacia otros ámbitos que pueden ser tribunales éticos. Pronto, como ustedes saben, estará en México operando el Tribunal Permanente de los Pueblos. Esto se podría llevar hacia el Tribunal Permanente de los Pueblos y denunciar con hechos contundentes y concretos que las autoridades están en esta actitud absolutamente contraria a la defensa del maíz. Además, no es que genere, sino que hay todo un aprendizaje en relación a lo que se ha hecho desde estos esfuerzos de defensa jurídica. Es un documento muy generoso, nos muestra todo eso que se ha hecho, y lo que es más importante es que al final de todo ese aprendizaje nuestras compañeras hacen un esfuerzo de reflexión conclusiva, señalando que la vía fundamental para la defensa del maíz es la lucha, la organización y la articulación virtuosa de los espacios campesinos, de las organizaciones, de los pueblos indígenas, y que el derecho, aun cuando se tienen estas experiencias frustrantes, no debe de ser abandonado, pero sí debe de ser una estrategia residual que pueda ir acompañando esos procesos para ir documentando la actitud del Estado contraria a la defensa del maíz. Creo que es un esfuerzo muy importante, es muy clarificador, es un documento fundamental para entender estos procesos y sin, por supuesto, hay una serie de señalamientos en relación a la necesidad de transformar esta idea de interés jurídico, que es muy limitante. Como se puede extraer de los resultados que las compañeras nos muestran, es que el argumento de falta de interés jurídico es el argumento fundamental por parte de las autoridades. Hoy hay una reforma constitucional que acaba de entrar en vigor muy recientemente. Hay que saber, sin que eso signifique que debamos de confiar demasiado en ello, que se ha modificado la noción de interés jurídico con una noción más amplia de interés legítimo, que hay acciones colectivas, que este es otro de los grandes problemas en relación con este tema, la defensa individual. Hoy tenemos vías para la defensa colectiva, el amparo, que es el instrumento fundamental para la defensa de los derechos fundamentales, permite ya, bueno, no en este momento, pero lo permitirá a partir de octubre, presentar amparos colectivos. Es decir, se abre todo un abanico interesante de vías procesales para intentar la defensa de los derechos fundamentales. Y lo que el documento nos invita es a reflexionar sobre eso, qué conveniencia hay de intentar seguir en esa línea, o qué necesidad de escalar a otros espacios, o qué probablemente necesidad de abandonar el derecho y tener que ir a otros espacios, porque esto definitivamente, no sé si definitivamente, pero es una señal fuerte de que no está funcionando para lo que el derecho ha sido creado. Simplemente para terminar, una felicitación a Katy y a Alicia. Creo que es un documento muy contundente, es un documento muy claro y es un documento muy generoso, en tanto nos está permitiendo reflexionar sobre lo que el derecho y los derechos están haciendo en este país.